Entonces veamos los transistores MOSFET, que son los que realmente se están usando actualmente y se usan canal N y canal P, que se llaman complementarios, y miramos cómo se usa, cómo se fabrica. Se coge un sustrato P y se hace un dopaje, bastante dopaje, el chino más dice que está altamente dopado en un extremo, se coloca un contacto metálico, se llama la drain, el otro extremo se le coloca un contacto mecánico y se llama la source. Lo mismo para un canal P. Una de las características de los MOSFET que más se utilizan es que en la mitad inicialmente no hay canal, o sea, aquí no hay electrones. Por lo tanto, cuando yo coloque la tensión para que los electrones circulen del sur a la drain, no va a haber corriente porque aquí no hay electrones. Aquí lo mismo, en el lado derecho, lo que quiero que circule son huecos, pero aquí no hay huecos sino electrones, por lo tanto, inicialmente la corriente es cero. Para que haya corriente necesito crear un canal, es decir, que aquí hayan electrones. ¿Qué hago? Pues aquí le coloco un campo eléctrico y es un campo eléctrico, y esa es la gran diferencia con el MOSFET, porque lo hago a través de un aislante. El aislante quiere decir que no va a haber paso de corriente, que la corriente ahí sí casi es cero. Se puede garantizar que la resistencia que se ve ahí es infinito, demasiado alta. Entonces lo que se hace es un campo eléctrico, entonces lo que necesito es atraer estos electrones para que empiece a haber el canal. Entonces, para que estos electrones se caigan, o estos pocos electrones que hay por acá, poquito, porque aquí hay minoritarios también, se pueden ir, necesito colocar un potencial que los atraiga, y en este caso es un potencial positivo. Debo colocar aquí un positivo con respecto a este positivo. Cada vez que sea más alto, empezará a atraer electrones y a formar el canal. Hay un dato interesante que le da el fabricante, que es el voltaje umbral. ¿Qué es el voltaje umbral? El voltaje umbral es el voltaje mínimo que uno le aplica para que inicialmente aparezca el canal. O sea, es muy importante con este dato para saber en qué momento puedo considerar que aquí apareció el canal. Si sigo subiendo la tensión acá, pues el canal será más grande. Y entonces hago lo mismo de antes, estoy colocando más o menos resistencia de acuerdo al potencial que le aplique en la vieja. Aquí sería exactamente lo mismo, lo que necesito atraer es huecos, entonces aquí debo colocar un menos. Y otra vez, lo que debo colocar es un voltaje mínimo, o sea, aquí el caso del VT es negativo, porque debo colocar un valor negativo, o sea, debo colocar un valor más negativo que VT para empezar a ver canal. En este caso, en el canal N esto es positivo y en el canal N es negativo. Una vez creado el canal, pues otra vez tengo el control de manejar la cantidad de corriente que viene acá. Otra vez voy a hacer lo mismo que hice con los FET, y voy a coger este pedazo de acá, ya, es decir, coloqué aquí una tensión B sub S y creé un canal, digamos que creé este ancho de canal. Entonces lo voy a traer aquí y lo voy a poner más grande. Aquí está la parte, y todo esto es la zona P, y lo voy a tomar la zona P como referencia. Voy a colocar aquí referencia. Aquí tengo el drain y aquí tengo la source, y voy a hacer que circule corriente en esta dirección. Voy a hacer que la corriente venga así. Obviamente, para que haya canales, porque ya puse un potencial negativo, potencial superior al umbral para crear este canal de pedazo, es porque aquí hubo una tensión positiva de esta manera, positivo, negativo. Esta es la tensión B sub GS. Acuérdense que B sub GS debe ser en este caso mayor a BT para decir que hay canal, y si ya tenemos un canal mucho más ancho es que la tensión B sub GS es muy superior a BT. Entonces tengo este canal. Cuando yo empiezo a dar corriente, acuérdense que por aquí debe haber algo que ya sabemos, que es una zona libre de portadores de carga de esta manera. No hay portadores ahí, entonces el ancho real es este. Cuando yo empiezo a pasar corriente, lo puedo decir, esto es una resistencia distribuida. O sea que al pasar corriente voy a hacer esto, voy a nuevamente hacer una gráfica
B sub ds versus ID. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Cuando empiezo a subir, bueno, empiezo otra vez en cero, si no hay tensión, pues no hay nada. Cuando empiezo a subir la tensión, esto se va a comportar como una resistencia, esta parte de aquí, todo el conjunto de una resistencia, la corriente empezará a subir. Pero al subir, este potencial empieza a crecer, más aquí que acá, porque aquí hay más resistencia y aquí menos. Entonces, la zona libre de portadores de carga se empieza a ensanchar aquí, porque este punto es más positivo de la zona N, esto es N, con respecto a la P, o sea, estoy polarizando en inverso. Entonces, a medida que subo la corriente, en este lado, esta zona libre de portadores de carga es más ancha aquí que acá, porque aquí hay más tensión. A medida que sigo subiendo esta tensión, estoy aumentando esto de esta manera, hasta llegar a un momento que haga esto. En este instante, he llegado al estrangulamiento, o sea, que hace esto. La corriente de aquí para adelante ya no depende solamente no depende de B sub S, sino depende de la B sub GS, de la cual creé el canal. Entonces, nuevamente tengo el asunto. ¿Y cuando llegué a esta zona? Yo puedo decir que yo estoy haciendo, aquí tengo una B sub GS que me creó el canal, pero en este punto la tensión fue creciendo. Todo lo hago con referencia al sub, B sub GS menos B sub S. Cuando esto sea menor o igual que BT, quiere decir que el canal desapareció, o sea, se estranguló, aquí se estranguló. Por lo tanto, esta zona me indica que cuando B sub ds sea mayor o igual que B sub GS menos BT, llegué a esta zona. Esta zona es porque B sub ds es mayor o igual que B sub GS menos BT. Esta parte de aquí se llama la zona de saturación. Esta zona se llama la zona triodo y esta zona se llama la zona corte, que es, no hay canal, aquí no hay canal, por lo tanto la corriente es cero. Normalmente, o realmente lo que nos interesa cuando amplificamos es trabajar siempre en esta zona de saturación, esta de aquí para adelante, porque aquí vemos que como es una resistencia, pues va a depender tanto del valor BDS como la B sub GS que le colocamos ahí. Entonces aquí en esta zona no nos interesa trabajar, sino nos interesa trabajar siempre en la zona de saturación. En la zona de triodo y corte es interesante para cuando uno trabaja en digitales, porque van a ser dos estados bien diferentes, y ese es el principio de funcionamiento de trabajar entre triodo y corte de los circuitos digitales trabajados con MOSFET. Si hago lo mismo con el transistor de canal P, voy a hacer lo mismo. Cojo aquí la P, aquí tengo el canal formado P, y aquí la otra, una P, y esto es N. Ya sé que este canal apareció porque le puse una tensión aquí, menos más B sub GS. Y entonces voy a hacer lo mismo, voy a hacer una gráfica donde voy a variar B sub ds y voy a mirar la corriente que circula por acá. Ahora la corriente va a tener este sentido. Nuevamente lo que voy a hacer es esto. Aquí tengo una resistencia distribuida, y si cojo esta zona como referencia, quiere decir la corriente pasa aquí, la caída es más menos, es decir que este punto es más negativo que cualquiera de los demás. Al ser más negativo, nuevamente va a suceder lo siguiente. Inicialmente tenemos esta zona de agotamiento, y a medida que yo aumente la corriente, o sea, si hago esto nuevamente, lo pongo menos B sub ds sobre ID para indicar que va en sentido contrario, la corriente va creciendo,
y esta tensión va siendo más negativa, o sea, estamos poniendo un negativo más alto en la zona P que en el N, lo estoy polarizando en inverso y empieza a aparecer esto, y otra vez viene la saturación aquí. ¿Cuándo sucede la saturación? Cuando esta tensión B sub GS menos la tensión que está apareciendo aquí, que es B sub TS, sea mayor a igual que BT, ya no hay canal, o sea, el canal se saturó, se estranguló, en este momento se estranguló, a partir de aquí nuevamente se estranguló. Aquí siempre entonces vamos a trabajar nuevamente en esta zona que vamos a llamar saturación y recalcamos que saturación es cuando B sub ds sea menor o igual que B sub gs menos BT. Y tenemos nuevamente los tres estados: triodo, corte y saturación. Así vamos a trabajar con los transistores y ahora lo que nos queda es, bueno, ¿y cuál es la relación que hay entre la corriente que circula por aquí y esta tensión B sub gs? Entonces aparece la fórmula de los transistores, que es K por B sub gs menos BT al cuadrado. Esto lo da el fabricante. K es también una propiedad del fabricante, que es K, digámoslo de una vez. K es un medio de mu sub 0, de mu sub 0 depende del aislante, este mu sub 0 es de acuerdo al aislante. Aquí aparece carga positiva y aquí carga negativa, es un efecto capacitivo, entonces va a depender del efecto de capacitivo. Esto tiene una profundidad que voy a llamar omega, la profundidad les va a depender de eso más, y esta longitud del canal acá es L, esto es K. Todo depende de la fabricación. Por lo tanto, yo tengo una fórmula que I depende de B sub S de una forma cuadrática. Y esto es válido solo en saturación. O sea, de aquí para adelante vea que no tenemos influencia de B sub ds. En esta zona de acá aparece una fórmula, ustedes pueden mirar en los libros, donde no solamente ID va a aparecer como una función de B sub gs, pero también de B sub ds. Nunca la vamos a usar, usamos esa fórmula porque nunca queremos llegar acá. Si estamos llegando a esta zona, quiere decir que el transistor no va a trabajar como nosotros esperábamos. Ahora lo que vamos a hacer es simbologías. Vamos a decir que cada transistor vamos a trabajar ahora con una simbología de circuito, que es el siguiente. Coloco aquí y digo, esta zona es aislante, este pedazo aquí es aislante, aquí es la gate. La drain y la sur. Y la sur la identificamos por una flecha. En este caso, como es un canal N, la flecha va hacia afuera. Y si fuera canal P, la flecha iría hacia adentro. Drain, sur y gate. Y con este simbología es que vamos a trabajar los transistores. Entonces, acuerde que queremos controlar una corriente ID en función de una tensión B sub gs. Aquí sería una corriente en este sentido. Aquí en este caso necesitamos que la tensión para que haya canal sea positiva, y aquí necesitamos que sea negativa. Debemos colocar una resistencia para que reciba la señal y una tensión que nos permita el flujo de corriente. Aquí lo mismo, una resistencia y una fuente B sub dd, que vamos a llamar, para tener ya nuestro circuito, que es el que va a ser de estudio de aquí en adelante.